Hebreos. Este es previo al capítulo 11 que habla de la fe. ¿Lo tenemos todos? Amén. Yo quiero invitarlo, por favor, que pueda darle la lectura a la Biblia, amados. Lea su Biblia, aprenda de su Biblia. Dios tiene tanto que enseñarnos y definitivamente lo ha dejado escrita para nuestra instrucción, para que nosotros lo sepamos. ¿Ok? ¿Lo tenemos ahí? Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 18 en adelante y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo damos todos? Sí. Amén. Ok, pongan mucha atención a la lectura, por favor. Versículo 18 en adelante. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque, que dice ahí, fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando, dígalo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Oh Dios bendito, gracias Dios te damos en esta tarde, en esta noche, Señor, por la bendición de tu palabra. Ahora te suplicamos que hables a nuestro corazón. No podemos decir nada, Señor, si no estuviéramos seguros de que tú estás aquí, que tu Santo Espíritu va a hablar, Señor. Por eso es que te imploramos en el nombre de Jesucristo y por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Dios, ayudarnos mutuamente, Señor. Pero para podernos ayudar, nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe. Ayúdanos, Dios, a tener certeza, Padre, a caminar con seguridad, a saber, Señor, que las cosas exteriores ya no pueden manchar el interior que tú limpiaste, Señor. Que las cosas que nuestros ojos ven no son todas las cosas que existen, Señor, porque la mayoría de cosas, las más grandes cosas, no las podemos ver, Señor. Tu presencia no la podemos ver, tu Santo Espíritu no lo podemos ver, y ahí está, Señor. Tus promesas las escuchamos, todavía no lo vemos con los ojos carnales, muchas de ellas, pero estamos seguros, Señor, que un día las veremos, Señor. Así que, Padre, quedamos en tu nombre congregados, imploramos que nos hables al corazón. Háblanos, Dios, ayúdanos a entender, ayúdanos a estar tranquilos, Dios, escuchando, aprendiendo y siendo ministrados por tu palabra. Gracias, Dios, gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el capítulo 10 habla del sacrificio, de hecho casi todo la carta de los Hebreos hace una comparación de lo que era el Antiguo Testamento y todas las creencias del Antiguo Testamento y todas las cosas que eran importantes en el Antiguo Testamento, desde los ángeles, que eran los principales mensajeros de Dios, compara a los ángeles con el Señor, ¿verdad? Que los ángeles, que dice que nosotros somos menores que los ángeles, pero el Señor Jesucristo es infinitamente mayor que los ángeles. Comparó el mensaje de los ángeles con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Comparó el tabernáculo que hizo Moisés con el verdadero tabernáculo que dice la Biblia que está en el cielo, el verdadero templo, y nosotros mismos que nos fuimos hechos por mano humana. Y compara, por supuesto, la ofrenda que los sacerdotes presentaban día con día con la ofrenda que el Señor Jesucristo presentó, que es sí mismo. Y también comparaba el sacerdocio levítico, el sacerdocio del Antiguo Testamento, con el sacerdocio indestructible que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien se recuerda de qué tipo de sacerdocio era Aarón? ¿De qué tribu era? De Leví, ¿verdad? Jesucristo era de la tribu de Judá, que nada tiene que ver con la tribu de Leví. Pero el libro de Hebreos compara el sacerdocio del Señor Jesucristo con un personaje del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe?
Melquisedec. ¿Cuál es la característica de Melquisedec? Que la Biblia no dice cuándo nació ni cuándo murió. Entonces ocupa la simbología y dice sin principio y sin fin. Entonces el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es sin principio y sin fin, porque no es para cosas terrenales, sino que para presentarlo verdaderamente en la presencia del Señor. Entonces cuando Dios aceptó del sacerdote perfecto que era nuestro Señor Jesucristo, aceptó la ofrenda perfecta que era la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no fue necesario presentar más sacrificio, ya no había ni siquiera que pedir más, que llevar más animales, más sangre, porque la Biblia dice que de una vez y para siempre Él nos hizo a nosotros. Oiga esto, qué increíble, porque si yo le pregunto, levante la mano a los perfectos, yo creo que todos hasta doblamos la mano, pero dice la Biblia que con una ofrenda hizo perfectos a aquellos que nos acercamos a Él, pero no nos hizo perfectos delante de los hombres, porque si yo les digo, sáquenme defectos, no nos va a alcanzar la noche, ¿verdad? Pero delante de Dios, Jesucristo me presenta a mí delante de Dios, y Dios no me ve a mí, sino que ve a Jesucristo en mí, y ve a Jesucristo crucificado, es decir, con el precio pagado. Entonces cuando Dios me ve a mí, ya no hay tropiezo, ya no hay problema, y entonces yo puedo ir a Dios porque ya el pecado fue quitado de en medio, y entonces yo tengo entrada libre a la presencia del Señor. Por eso es que la vida del creyente debería ser una vida llena de bendición, aunque también de conflictos, también de luchas, pero también de victoria. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna afliccióncita al principio de este año? Ya tenía un par de afliccióncitas, ¿verdad? Pero yo sé, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como quitó la ofensa, que era el pecado, la quitó de en medio, entonces yo cuando voy a Dios, ya no encuentro a un Dios enojado, sino que encuentro a un Dios que tiene una buena actitud hacia mí. Por eso es que la Biblia llama tanto a la tapadera del arca como que la tapadera del arca no era más que un tipo de lugar donde la cruz se plantó, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Le llamó propiciatorio. Diga conmigo, propiciatorio. ¿Por qué? Porque hizo propicio el momento. Ahí se hacía el propicio, ahí se hacía propicio el momento para el perdón. Entonces allí nosotros recibimos perdón. Entonces ya perdonados nosotros, no tenemos problemas con el Padre, y podemos ir a cada momento que nosotros querramos ir a la presencia del Padre. Y como siempre yo les digo, si usted no ha ido a la presencia del Padre, porque a usted no le ha dado la gana, porque el camino está hecho a través de su sangre. Le pregunto a usted y no me conteste, no me diga nada. Ya fue al Padre hoy, ya se presentó en oración, ya puso a sus hijos en oración, ya puso sus problemas en oración antes de venir aquí. Porque es necesario que nosotros creamos esto, que nosotros creamos que yo ya he sido perdonado. Y no es de aquel perdón, te perdono pero no lo vas a cometer, ¿verdad? Que todos los hombres y más que todas las esposas nos dicen a uno, y así mismo señalado lo dicen a uno, ¿verdad? Y uno ya anda, ¿verdad? Vaya pues, ya no. No, el Padre dice la Biblia que ya no se acuerda de nuestras iniquidades, que lo tiró a lo más profundo del mar, porque ya han sido pagados. Mire lo que dice el versículo, retrocedamos un poquito, versículo 16 dice, oiga esto: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, oiga eso, mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Verdad? ¿Por qué en el corazón y por qué en la mente? Para que lo hagamos con amor y estemos convencidos de que eso es lo que tenemos que hacer. En el Antiguo Testamento no era así. Obedecían porque había que obedecer la ley. Nosotros ahora se supone, mi querido hermano, que obedecemos por amor y porque obedecemos que nuestra mejor opción es hacer la voluntad de Dios. Y dice, oiga esto, versículo 17, añade, mire lo que dice ahí: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Oiga esto, nunca más. Ay, Señor, perdóname por lo que yo hice hace 5 años. ¿Qué hiciste? Yo tiene que ponerse a cuentas con el Señor, tiene que recibirlo en su corazón, tiene que confesar sus pecados, pero es imposible que nos acordemos de todo.
¿O sí? Quizás nos acordamos de los más graves, ¿no? Pero no nos acordamos de todo, pero aquí dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Dios decidió no acordarse más. No acordarse más. Entonces, mire el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, ¿qué son estos pecados? No hay más ofrenda por el pecado. Y miren cómo fueron las cosas. Cuando el Señor Jesucristo fue con los discípulos a Jerusalén, los discípulos vinieron así como cuando usted viene un familiar, ¿verdad? Y se lo lleva allá a San Francisco a enseñarle el Golden Gate o a enseñarle toda la belleza que existe un montón de cosas bonitas. San Francisco, y usted viene, mira, que no sé, casi que usted dice, mira cómo me costó hacerlo, ¿verdad? Entonces, porque vivimos por este lado. Entonces los discípulos se llevaron a Jesucristo a enseñarle el templo. Y el Señor Jesucristo dijo, no, en 3 días me lo termino y en 3 días lo levanto. Y entonces, pues él estaba mostrándoles lo que iba a pasar 70 años después de su nacimiento, o sea, como 40 años después. Jerusalén iba a ser, oiga esto, iba a ser destruida, y fue destruida. Y el templo fue destruido. Y ese fue el último templo que se construyó. Ahorita no hay más templo. Oiga esto, ahorita no hay más templo. Ni hay posibilidades de que en este momento se vuelva a levantar otro templo, porque ahí está una mezquita musulmana. Y entonces usted sabe cómo se llevan de bien, ¿verdad? Los judíos y los musulmanes. Entonces, para que ellos digan, ok, vamos a quitar la mezquita y tú vas a poder construir de nuevo el templo, está bien difícil. No ha habido hombre que lo haya podido convencer a estos pueblos. La Biblia dice que va a aparecer alguien que sí lo va a hacer, y no es nuestro Señor Jesucristo, sino que va a ser el anticristo. Lo va a llegar a poner de acuerdo, y por eso todos lo van a aplaudir, pero esa es otra historia. Entonces él le dijo, voy a destruir ese templo, ¿verdad? Demostró que el templo iba a ser destruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que a partir de allí hasta la fecha, a partir de la destrucción, que fue 70 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a esta fecha no se ha levantado otro tabernáculo. Y al no haber tabernáculo, ¿qué es lo que no hay? Sacrificios. No hay sacrificios. Es más, cuando se escribió la carta de los Hebreos, habla que el sacerdote presenta día a día. O sea que cuando se escribió la carta de los Hebreos, el tabernáculo el templo estaba de pie. Porque si no, aquí lo hubiera dicho la carta. No se había destruido aún. Entonces, amados hermanos, ahora que ya han sido perdonados con la muerte de Jesucristo nuestro Señor, han sido perdonados nuestros pecados, y al ser perdonados ya no necesita presentar la ofrenda. Imagínese usted, ¿cuántos tenemos cosas a pagos nosotros? ¿Ah? Y usted cuando lo termina de pagar va a hacer su paguito después. Bueno, aquí vengo a dar otro pago por si acaso se le ha quedado algo. No, yo creo que nadie, ¿verdad? Nomás le dicen, vaya, le quedan solo tanto, no, lo paga usted y nos vemos. Si te conozco, no me acuerdo, y sale uno corriendo de ahí, ¿verdad? Pues entonces es igual. Cuando ya se pagó por las faltas, ya no hay más ofrenda. Cristo nos liberó por completo, así, amén. Nos liberó por completo de toda la condenación por nuestras faltas. Y no solo por nuestras faltas, sino que con todas las que comenzaron desde Adán en el huerto en Edén, que han sido trasladadas a través de la sangre a cada uno de las descendencias de Adán. Usted y yo somos descendientes de Adán. Le guste o no le guste, de allí venimos todos. Y entonces allí comenzó, dice Romanos, que por un hombre entró el pecado al mundo y por otro hombre salió el primer Adán, ¿verdad? Y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cancelado eso, pagado todo el asunto, usted y yo ya no necesitamos más ofrenda. Ya no necesitamos, ofrenda de sacrificio, ofrenda aquí en la iglesia, sí, mamá, porque paga la renta, ¿verdad? No me va, pues yo no traigo la ofrenda. No. Más ofrenda delante de Dios para que Él nos perdone, porque si usted ya recibió a Cristo, y póngale atención a esto, por favor. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, la sangre de Cristo le es contada a usted y sus pecados son perdonados. Si usted no ha recibido a Cristo, amados hermanos, eso todavía no se ha llevado a cabo en usted. Porque no son los amigos del Evangelio, son los hijos de Dios. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, Dios tiene hijos. ¿Sí? Hijos tiene.
Por eso, y amados hermanos, pero es que yo creo en Él. Si la Biblia dice que también el diablo cree y tiembla cuando escucha el nombre de Dios. Entonces la Biblia habla de que tiene que confesar. Si confesar es ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo no escribí eso. Confesar con tu boca. Y esto no es cuestión de religión. Eso no es cuestión de religión, ni pastores, ni hermanos. No, es Cristo. Es Cristo. Entonces, ya eso pagado, ya remitidos nuestros pecados, que ya fueron remitidos. O sea, si usted ya recibió al Señor Jesucristo, yo como tengo fe, ¿verdad? Yo no puedo ver eso. Yo no puedo ver si usted es salvo o no es salvo. Yo puedo ver que usted viene al culto, que usted presenta, que usted sirve, pero no sé qué hay en su corazón. El nuevo nacimiento es algo interno, es algo en su interior. Entonces que no se puede ver. Pero si usted ya nació de nuevo, porque recibió a Cristo en su corazón, pues entonces sus pecados han sido perdonados. Eso es todo lo que les acabo de decir en la introducción, para que nosotros podamos decir el versículo 19. Ve el 19. Después de todo lo que le acabo de explicar, perdón, antes de seguir, ¿hay alguna duda de lo que acabo de explicar? Como que él dice, pregúntame. ¿Se entiende? ¿De verdad? ¿Se entiende? Amén. Sí, O de verdad, ¿para qué me va a explicar si no le entendí nada, pastor? ¿Verdad? Espero que sí, porque esto es básico, es esencial. Sin salvación, olvídese todo lo demás. ¿Y para qué le interesa el cielo, pues, si usted no es salvo? ¿Ah? Preocúpese por el infierno. ¿Ah? El cielo. Pero si usted ya es salvo, olvídese del infierno. ¿Qué le importa? Así, sencillo, ¿qué le importa? Solo por los seres queridos y por las personas que no conocen del Señor, pasión por las almas. Pero a mí ya no me preocupa el infierno. ¿Usted cree que a mí me preocupa Apocalipsis? No, hombre, yo lo leo y está difícil. Pero como yo ya no voy a estar. ¿Ah? Amén. Dice la Biblia que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos transformados y seremos levantados y nos uniremos con Cristo en el cielo y estaremos con Él para siempre. Amén. Si usted no ha hecho eso, pues ya viene Apocalipsis. Mira lo que acaba de hacer el presidente, vea, qué rollo, amados hermanos. Vean noticias, amados hermanos. No para de dormir todo el día, vean noticias. ¿Ah? Que puede comenzar algo bueno, algo bueno. Bueno. Dice después, así que hermanos, ¿a quiénes les dice? ¿Verdad? No le dice a los impíos, porque los impíos no tienen acceso a la presencia del Señor. Se lo dice a usted, mire, así que hermanos, teniendo, ¿qué dice ahí? Libertad, libertad, ¿pero para qué? Para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Imagínense que en el Antiguo Testamento el sacerdote solo podía entrar una vez, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Tenía que haberse limpiado él y tenía que haber presentado el sacrificio para perdón de todo el pueblo. Y usted y yo tenemos entrada en cualquier momento. Si de repente no puede dormir, deje de contar ovejas, amados. Póngase de rodillas y comience a orar. Es que no puedo orar, no puedo dormir. ¿Sabe? No puede dormir porque Dios le dijo, hey, fulano. Fulano. Ay, no me puedo dormir. ¿Sabe por qué? Yo quiero hablar con usted. No sé por qué. Ahí pasé toda la noche con los ojos pelados. ¿Y qué se puso a hacer? Me puse a ver Netflix. Ni leer la Biblia, ni orar, ni nada, amado. ¿Ah? Y Dios lo mandó a llamar. ¿Ah? Así como le dijo, ¿cómo se llama el muchacho? Le dijo, el último de los jueces. Sansón. El último de los jueces era... Santo. El último de los jueces, hombre, no me preocupen ustedes más que no lo saben tampoco. Ya le digo, espérenme, tengo cosas aquí, la Biblia. Se llama, Dios mío, Samuel, Dios mío, ay, santo. Estaba pequeñito, la mamá lo había dejado al templo, yo sé que ustedes conocen la historia, si no, pues léanlo, por favor, ahí está en Samuel. Y le dijo, Samuel. Y se levantaba el niño
Y se levantaba y se iba al sacerdote porque pensaba que el sacerdote le había hablado. Heme aquí, Señor. ¿Qué te pasó? Anda a dormir, no te gusta. Se iba a dormir. Y de repente Samuel se levantaba y ya volvía. Señor, aquí estoy, me llamaste. Y entonces el sacerdote, como viejo de servirle al Señor, le dijo, no, cuando te vuelva a llamar, dile al Señor, aquí tu siervo escucha. Y vino y Samuel dijo esas mismas palabras y Dios comenzó a hablar con él. Así que si tiene insomnio, mi querido hermano, o son los frijoles de la pizza o no sé qué que se comió, o es que Dios quiere hablar con usted. Tiene un asuntito pendiente con usted. Póngase abusado. Con que me da risa porque a veces le suena el teléfono y ve que es una llamada de allá de su tierra, ahí sale disparado para allá, que le va a colgar, que no sé qué. Y cuando Dios quiere hablar con usted, bueno, sigamos, ya lo había leído. Dice pues donde vamos en el 19, así que hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque usted es bueno, por bonito, por la sangre, oiga eso, por la sangre de Jesucristo, mire, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, o sea, mi querido hermano, que podemos entrar por el sacrificio de Cristo. Y por eso es que a veces cuando veo hermanos que se jactan que son buenos, da risa y da tristeza. Porque su bondad no alcanza para presentarse delante de Dios. Es la sangre de Cristo. La Biblia dice que sus mejores obras, mis mejores obras, son como trapos de inmundicia. Sus mejores obras, ¿y cómo serán las peores? ¿No? Pero sigamos, dice. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, oiga, el sacerdote no es este que usted tiene enfrente, el sacerdote es Cristo allá delante de Dios. Y después dice, vea el versículo 22, acerquémonos. ¿Qué tiene que hacer usted? Acerquémonos. No es a la distancia, ay, pues ¿para qué, pastor? Si a mí me gusta verlo en internet. No, acérquese. Su presencia real no es lo mismo, amado. Yo he querido, amado, los servicios de la iglesia central, yo los escucho, pero olvídese, no es lo mismo que estar ahí sentado. Si usted nunca tuvo el privilegio, pues yo sí, amado, no olvídese, usted está ahí y nada lo distrae. Pero aquí usted de repente está ahí, ¿verdad? Y de repente una notificación del Facebook que le dieron like a una de las tonteras que subió y rapidito se pone a ver a cuál de todas las locuras que ha puesto le han dado like. Aquí en la casa de Dios, amado hermano, no se distraiga de nada. Y dice aquí, dice, acerquémonos, ¿qué dice? Con corazón sincero. O sea, viene a la casa de Dios, amado, no finja nada, hombre. Tranquilo, ya sepa que ha sido perdonado. No tiene que aparentarle a nadie nada. Sabiendo que Dios ya nos conoce. Y lo increíble es, mire, yo le aseguro que si allí, por ejemplo, nuestras esposas nos hubiesen conocido como éramos, y peor, cómo íbamos a hacer. Y no es que íbamos a hacer, sino que con el tiempo salen las uñas, ¿verdad? Yo digo que ahí nomás dan la vuelta. No, mejor no. Y se van corriendo. Por todas las cosas que iban a pasar. Pero Dios ya nos conoce. Y sabe cómo lo dice la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que Él vio lo infieles que íbamos a hacer. Y de todas maneras Dios dijo, sí, está bien. Yo muero por ellos. Entonces, véngase con un corazón sincero. Deje toda la hipocresía si alguna vez tuvo a un lado. Aquí en la iglesia no tiene que actuar. Y pues entonces puedo decir las cosas tal y como las siento. No. Si va a decir algo, que sea con amor. Y usted piense que la Biblia dice que nosotros tenemos que preferirnos los unos a los otros. Y piense que el hermano que usted tiene enfrente, por él murió Jesucristo. Pagó y derramó toda su sangre. Entonces, usted tiene que amar a los hermanos. ¿Se recuerda que vimos en la carta a
Juan, vimos que una de las características de un nacido de nuevo es el amor que tengo por los hermanos. No cuánto los hermanos me quieren a mí, no, cuánto yo amo a la iglesia. Esa es una de las características de alguien que es de Dios, que alguien que ha nacido de nuevo. Te vea, mira ese hermano, No. Pero sigamos, dice. Acerquémonos con corazón sincero, pero mire lo que dice después, en plena certidumbre de fe. Certidumbre, con seguridad que ya ha sido perdonado. Con seguridad que Dios le va a conceder lo que está pidiendo. Con seguridad porque ya no hay reclamo de Dios sobre nosotros. Amados, si Dios quiere que nosotros hagamos algo, Él nos lo va a enseñar, Él nos lo va a hacer entender. Y créanlo, que si Dios quiere que usted haga algo, usted ya lo sabe. El problema que usted tiene es que es desobediente. Diga conmigo, desobediente. Desobediente. No es de entendimiento, es de desobediencia. Ay, no lo quiero hacer porque hay mucho puesto. Hay mucho compromiso. Ay, muy caro. Ay, esto. No, es desobediencia. ¿Usted ya entendió? Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, que ofrendemos, que sirvamos, que hagamos esto, ya lo sabemos. Pero andamos viendo, ay, quiero una consejería, quiero saber si es de Dios o no es de Dios. Si usted aquello lo siente en su corazón, y correcto, y le están ahí apoyando, es que Dios le está diciendo, hacelo. Ya, creo que ya les he contado en varias ocasiones. Mi esposa me regaló una preciosa Biblia del ministro, bonita, hasta con las orillas doradas, con todos los libros a un costado, preciosa la Biblia. Y entonces el día que me invitó a predicar un amigo, Mario Dona, algunos lo conocen, estaba todavía allá en El Salvador, y fui a predicar a su iglesia y le vi la Biblia, amado hermano, una Biblia pero bien utilizada, pero de aquellas que usted sabe que si usted la suelta se despedaza, pues, pero era la Biblia de él, pues, y él no era ningún necesitado, él en ese entonces era fiscal, y entonces, pero yo vi mi Biblia, y yo vi la Biblia de él, y entonces se la tengo que dar, pero como me la acaban de regalar, mi chile ahí, y con la dedicatoria, ay, se va a enojar, ay, me fui haciendo el loco y casi le dije a ese deseo de dar la Biblia, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, ¿verdad? Y entonces prediqué y todo bonito y nos fuimos de ahí. Y cuando salimos, nos fuimos al carro, andaba en ese entonces en un Pícaro, en un Hilux. ¿Hilux era? Sí, Hilux. Y entonces vine y le abrí la puerta a mi esposa y de ahí abrí yo. Y entonces puse la Biblia en el techo con otras cosas que andaba, me metí y nos fuimos. Cuando me acordé, la Biblia, dije yo, di la vuelta, o sea, había caminado 2 cuadras, no la encontré. Así no la encontré. No solo no se la di al pastor, que cuando usted le ofrece algo, le da algo al pastor, me dice la Biblia, que si usted le da un vaso de agua a un profeta, por bendición del profeta va a recibir. No solo no se la pude dar, no me volvió a mí. O sea, ya no la tuve. Y de todos modos no la tuve, y la bendición por haberla dado nunca llegó a mí. Así es que no me venga con cuenta, es que no sé si es de Dios o no es de Dios diezmar. No sé si es de Dios o no es de Dios servir. Da risa. Porque si Dios te dijo que hay que servir en algún momento, oiga bien, en algún momento, usted se va a tener que rendir, porque no puede usted más que Dios. Y el problema es que dice la Biblia que los dones son irrevocables. Irrevocable es el don y el llamado de Dios. Es decir, que aunque sea arrastrando los pies, va a ver, ¿para qué vengo? Un llamado de hace 30 años. Lo va a realizar aunque sea en su último suspiro. Y ya cuando ya no pueda, ayúdenme a recoger, ay, no puedo con 2, pastor, no puedo con 2. Ahora que tiene fuerzas, ahora que puede hacerlo. Pero bueno, entonces dice, ¿dónde vamos? 22, dice, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Oiga esto, purificados los corazones de mala conciencia. ¿De qué manera se pueden purificar los corazones de mala conciencia? Usted no lo puede hacer.
Tiene que presentarle al Señor que Dios le limpia su corazón. Así, esa es la única manera. No hay otra manera. No hay otra manera. El hombre es artista, es hipócrita. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lleve todos sus deseos buenos y malos delante de Dios. Ay, Señor, yo lo que quiero es tirar una pedrada a ese hermano, no, pero no, Señor. Y Dios le va a quitar toda mala intención, amados. Sigamos. Entonces dice, de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Así como antes se lavaban los utensilios del templo, se lavaban una vez y otra vez y otra vez, nosotros en Cristo, limpios en Cristo, limpios en Cristo. Y después dice, mantengamos firmes. Pero primero dijimos, por todo lo que explicamos al principio, la sangre de Cristo y el perdón de los pecados, acerquémonos pues confiadamente, con un corazón sincero, lavados nuestros corazones ¿cómo se llama? Plena conciencia, limpia nuestra conciencia, nuestros cuerpos lavados con agua, o sea, completamente entregados con una buena intención al Señor. Y entonces, cuando nosotros vengamos a la casa de Dios así, ya entregados por completo así, dice, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Y por qué el Señor nos manda a hacer toda esta aclaración? Porque mucha gente viene a la casa del Señor con un montón de rollos en la cabeza, con un montón de quehaceres allá afuera, pendientes de los quehaceres, de los mensajes, de las llamadas, y usted no está en el culto. Físicamente está, espiritualmente no está. ¿Por qué? Porque está pensando que le van a llamar, que un negocio, que lo otro, Usted no está aquí. Y estar aquí, estar presente, en el presente, es el secreto de sacarle el jugo a las cosas. Si en este momentito usted se desconectó 3 minutos, usted se perdió el sermón, la parte que Dios tenía para usted, pero usted está aquí, ¡pum! Usted le saca el jugo, le manda una capacitación y usted está en la capacitación diciendo, este no me gusta, pero este es el lugar donde tengo que estar, y ahí ponga su sentido, usted le saca el provecho a todos los lugares donde esté. Cuando esté jugando con sus hijos, cuando esté hablando con su esposa, cuando esté haciendo cualquier otra cosa, usted es centrado. Y entonces cuando viene a adorar a Dios, tiene que estar centrado en eso. Yo no sé cómo es que de repente viene en la iglesia y de repente a medio culto se van para el baño. Vaya a su casa. No es que no queramos que use, ¿cómo no? Si para eso están, para que no pierdan nada. El tiempo de adoración, hermano, es el tiempo tan importante como la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra nos habla Dios. En la adoración nosotros elevamos nuestros sentimientos a Dios. No sé si se entiende eso. Pero ¿cómo quiero que Dios esté contento conmigo si en el momento de la alabanza yo me puse a textear? Yo me puse a hablar con otro hermano. Sigamos. Entonces dice, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Alguien sabe qué es fluctuar? Los precios fluctúan. ¿Qué quiere decir eso? Varían, suben o bajan, así como el ánimo de muchos, ¿verdad? Suben y bajan, de repente están fuertes con todo, pastor. Al siguiente día, ay, mejor no, pastor. Fluctúan, su entrega, su servicio, sus pensamientos fluctúan. Y entonces dice, mantengámonos firmes. ¿Y quién va a hacer que usted se mantenga firme? ¿Quién va a hacer? ¿No? ¿Ah? ¿Quién va a hacer que usted se mantenga firme? Entonces dijera aquí el escritor, y pídenle a Dios que los mantenga firmes. Dice aquí, mantengamos. ¿Quién se mantiene firme? Nosotros. Porque tenemos plena certeza de fe. Cuando tengo yo plena certeza de fe, depende de mí si me mantengo firme o no. Si me voy a dejar convencer por los problemas, por el ánimo, porque a veces hay situaciones difíciles, siempre tenemos situaciones difíciles, y esas probablemente se salen de nuestro círculo de influencia. Es decir, muchas cosas no dependen de nosotros. ¿De qué depende usted lo que va a hacer el presidente Trump? De nada, ni lo conoce, brother. Él a usted no lo conoce. Y por más maldiciones que le mande, no llegan. Entonces, lo que él haga se sale de su círculo de influencia.
Entonces no tiene que afectarlo a usted. Entonces dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A veces hay situaciones difíciles. Manténgase firme. Manténgase firme. La Biblia dice que nada nos va a separar del amor de Cristo. Allá está en Romanos 8. Nada, ni enfermedades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada lo puede quitar, excepto usted. Usted se desanima, usted se desinfla, de repente alguien le cuenta algo, se desmotiva usted. Pero cuando usted no tiene ganas, usted no se desmotiva, usted está con todo. Ay, no quiero saber nada. A mí no me cuente con usted. No, aquí estoy para servirle al Señor, no al pastor ni a los hermanos, al Señor. Y como para servirle al Señor no es algo vertical, sino que es algo horizontal. Para servirle al Señor, ¿a quién tengo que servirle? A los hermanos. No, yo le sirvo al Señor orando. No, hermano, eso no es así. Yo le sirvo al Señor sirviéndole a los demás. Mi adoración al momento de la alabanza es vertical. Mi servicio al Señor es horizontal. Y ahí está la cruz, miren, qué bonito. Sigamos rapidito. Entonces, dice después, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué tiene que mantenerlo firme? Porque fiel es el que lo prometió. Estoy en este problema, pero Dios me ha prometido ayudarme. Dios ha prometido ayudarme, manténgase firme. Ay, pastor, a veces no tengo ganas, ni yo tampoco. Y yo soy el pastor, ¿no? A veces me dan ganas de ir a predicar, me dan ganas de decirle a José. Y después digo, ¿quién me va a reclamar a mí? ¿Ah? A los hermanos puedo decirles, es que fíjate, hermano, que me agarró un chamblete y me dio un calambre o una tontera. ¿Ah? Pero ¿quién sí sabe? ¿Y por qué no viene el pastor? Y el Señor va a decir, porque no le dio la gana. No, en lo que dependa de mí, aquí voy a estar, sirviéndole al Señor, porque fiel es el que lo prometió. Y después dice, y considerémonos, miren, y considerémonos, ¿qué dice? Unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. O sea que de eso sirve estar congregado. Ay, yo no aguanto. No, tranquilo, hermano. Acuérdense que Dios es fiel. Ay, es que ese hermano no lo aguanto, ya le va a pasar. Es que anda de malas el hermano. Ah, sí, hermano, yo vi ese sinvergüenza lo que le dijo. No. Quien le conteste así, que le quiera echar más leña al fuego, quítese de ella. Ese hermano anda endiablado. No, si usted está en Cristo, usted no va a hacer que dos hermanos se peleen. Nos motivamos a qué dice ahí. Número 1, al amor. Y número 2, a las buenas obras. Y sigamos. Y mire qué bonito, versículo 25. No dejando de congregarnos. ¿Cuál es la orden? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y yo le aseguro, mi querido hermano, que de ese día estamos más cerca hoy que allá. Y cuando usted ve todas las cosas que están pasando, mejor pongámonos a cuenta con el Señor, firmes con el Señor, a servirle. Y si algo pasa, qué bueno es que nos pase en la casa de Dios. Amén. Imagínate que suene la final trompeta, que suene un domingo. Muchos piensan que va a ser un domingo, por aquello de las trompetas. Bueno, es otra cosa. Pero imagínese usted, suena la final. Oiga esto, y no voy a ser mentiroso. No por no estar en la casa de Dios, usted se va a quedar. No, eso no es así. Si algún pastor le dijo eso, es muy inteligente porque quiere hacer lo que usted esté siempre de aquí. ¿Ah? Pero dígame, cuando vayamos para arriba, y dice que nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, ¿qué explicación le va a dar a Jesús? Ay, Señor, es que tenía derecho. 6 días te da. 7 días. Y el 7º día va a estar en la casa de Dios completo. Entonces, amados hermanos, aquel día se acerca. Pero dentro de todo esto, la vida cristiana es hermosa. Debería ser sana. Y es la fuente de toda la bendición
para nosotros. Por eso es que Dios nos quiere congregados. ¿Por qué? Porque nos exhortamos unos a otros a ser mejores. Oiga, nos exhortamos unos a otros a ser mejores y no peores. Nos ayudamos y nos soportamos. Dice la Biblia que nos soportemos los más fuertes a los débiles en la fe. ¿Quiénes son los más débiles en la fe? Hay hermanos, mire, hay hermanos que nadie les puede decir algo porque se de repente, y el hermano tal, pues ya tiene 2 domingos de no venir. ¿Y por qué? Porque la hermana tal le dijo esto, ya no vino. O fulano, no estoy hablando de nadie en especial, sino que estoy dando ejemplos. ¿Ah? Ay, que el pastor viera el sermón que dio, yo sentía que a mí me aventaba las pedradas y por eso es que ya no voy. Muy bravo el pastor, muy gritón el pastor. Muchos me quedan, porque yo hago eso, hermano, yo predico y yo le veo a los ojos. Yo no veo al fondo, a mí no me interesa el fondo está el baño, a los ojos suyos. Porque Dios habla a su corazón y me interesa que usted esté atendiendo. Así es que, mi querido hermano, por el precio que se pagó por nosotros y por la entrada que es amplia en Cristo Jesús para nosotros, vayamos al Padre, vengamos a la casa de Dios con un corazón sincero. ¿Está abatido? Ok, dígale al Señor, Señor, estoy abatido. Pero dígale al Señor, no a los demás. Con corazón sincero, Señor, hoy me siento bien, pero estoy aquí. Aunque su carne le diga, ay, aquí quédate, mira el domingo está lloviendo, está bien fresquito, ya haga frío en la iglesia. No, aquí quédate. No, póngase algo grueso ahí y véngase a la casa de Dios y adoremos al Señor. Y no permita que nadie le arrebate la bendición de estar el pueblo de Dios junto, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le aseguro, mi querido hermano, que cuando usted tome esa convicción y la viva, entonces todos esos nudos en su vida que parece que no se desatan, ellos solo van a comenzar a liberarse. Así que, mi hermano, tenemos ya todo abierto para estar siempre tomados de la casa, de la mano del Señor. Así es que vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle, Señor, gracias, porque yo siempre puedo entrar a tu presencia. Vamos a hablar. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Enséñanos, Padre, a vivir mejor cada día. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos podemos